nos ha creado por amor, el Padre, que nos ha redimido en Cristo y que nos ilumina constantemente, nos ilumina con el Espíritu Santo, nos da fuerza con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, toda esta maravilla que conocemos de Dios, por un lado, cómo es Él, también la encontramos en la historia de la salvación, ¿no? Un momentito, voy a borrar acá, tengo en la pantalla, dice, this meeting is being recorded by this host. ¿Qué apretó? ¿Got it o leave meeting? No sé cómo eliminar. Padre, no sé, nunca me ha salido eso. Got it. ¿Ah? Got it. Got it, ya, muy bien, gracias. Ya, perfecto. Gracias. Bien, entonces, lo primero que tenemos que contemplar es la maravilla de nuestra religión. Religión es religare, relación con Dios, un volvernos a ligar porque estábamos ligados con Él desde la creación, desde que nos creó, mejor dicho. Y nosotros, de una manera voluntaria, consciente y voluntaria, pues queremos volver a Él, religarnos con Él, y esa es la religión, ¿no? Entonces, nos ponemos frente a Dios, le pedimos que nos muestre su rostro, que nos revele quién es Él, que nos revele su plan de salvación, le prometemos vivir bajo su mirada de una manera santa, porque Él así nos lo ha pedido, y es más, por quienes somos. Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, y como Dios es santo, Dios es santidad, debemos reconocer que ese llamado que nos hace Dios a la santidad es en virtud de eso, ¿no? Que somos imagen y semejanza de Él, y nosotros lo aceptamos, queremos ser santos, agradar a nuestro Padre del cielo, y en esta relación con Dios, esta relación, buscamos también entender y gozarnos de hacerlo. Todos los momentos que han habido en el plan de salvación que Dios había diseñado, vamos a decir, después del pecado original, ¿no? Porque al comienzo es la creación en gracia, es la creación en santidad originales, pero luego viene el pecado, ¿no? Entonces Dios tiene que hacer un plan, ¿no? Un plan para salvarnos, porque al comienzo el plan era simplemente que vivamos como hijos suyos, ¿no? Vivamos como hijos suyos y que podamos nosotros, pues, perdón un momentito, mi gatita me molesta. Vaya. Bien, entonces el plan, en realidad lo que Dios quería era pues que vivamos como hijos suyos, ¿no? Que eso lo dice San Pablo. San Pablo en Efesios dice, da gracias a Dios, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes, de gracias en Cristo, ¿no? Y porque nos ha creado para que vivamos en su presencia, sin culpa y sin mancha, vivamos en el amor. Esa fue la intención, esa fue la intención de Dios, vivir en su presencia como hijos suyos, dice San Pablo, como hijos suyos y sin culpa y sin mancha, en gracia. Esa era, vamos a decir, esa era la intención de Dios. Pero cuando el hombre rechaza el plan de Dios, entonces, bueno, viene el pecado original, eso le llamamos pecado original. La soberbia le lleva a la desobediencia, el pecado fue la desobediencia en sí, ¿no? De ahí se vinieron todos los males. Entonces ahí Dios, vamos a decir de manera antropomórfica, idea un plan para salvarnos, ¿no? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque no podemos entender a la Virgen María sin entender antes el pecado original. No podemos entender por qué Dios la adornó con privilegios, esos 4 privilegios que tiene, y que han sido reconocidos por la Iglesia, y por eso se le llama dogmas a cada uno de ellos. No podríamos entenderlo si no entendemos antes el pecado original, ¿no? Entonces, por eso le digo, es maravillosa nuestra religión, que nos ilustra tremendamente para entender no solamente quién es Dios, cómo es Dios, sino cuál es su plan de salvación, y nosotros insertarnos en ese plan de salvación, porque el Señor nos llama, llama a nuestra libertad, nos llama a nuestra libertad. Nosotros libremente aceptamos ese plan de salvación, y seríamos unos necios si no aceptáramos ese plan de salvación, porque lo que debemos buscar en nuestra vida es salvarnos, ¿no? Salvarnos. Sabemos muy bien que no vamos a vivir para siempre y que habrá un día en que vamos a morir,
Y ese día debe ser para nosotros motivo de júbilo, de gracia, porque ya cumplimos nuestro tiempo en este mundo y vamos a salvarnos, ¿no? Vamos a ir hacia Dios, ¿no? Es por eso una persona sensata, pues vive fielmente su religión, ¿no? Su relación con Dios. ¿Ya? Entonces vamos a tocar este tema de los dogmas marianos, que son los privilegios que Dios le dio a la Santísima Virgen, eh, eh, mencionando o recordando el pecado original, porque es lo que da, vamos a decir, explicación por qué Dios tuvo que elegir a una mujer y adornarla con esos privilegios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa mujer, esa criatura humana maravillosa, es tan alabada por los cristianos, por los católicos, ¿no? ¿Por qué la tenemos ahí en el corazón? ¿No? ¿Qué importancia tiene ella? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida religiosa, nuestra vida de religión? ¿Mm? Y vamos a decirlo de esta manera, de repente un poquito más amplia, ¿cuál es la importancia histórica de la Virgen María dentro del plan de salvación que Dios ha diseñado para nosotros? Entonces ya con esta primera presentación, con este inicio, vamos a ir primero al pecado original y de ahí vamos a ir haciendo alusión a cada uno de los privilegios marianos, que, repito, en su momento se han declarado como dogmas, es decir, como verdades reveladas por Dios y reconocidas como tales por la Iglesia, a quien Cristo encargó para que enseñara la verdad sobre las cosas de Dios. ¿Ya? Bien, pecado original. En el pecado original vemos cómo Dios va haciendo preguntas, ¿no? Le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y bueno, Adán pues le dice lo que ha pasado, ¿no? Que estaba desnudo y tuve vergüenza y por eso no me atreví a presentarme ante ti. Y Dios le dice, pero ¿por qué tienes vergüenza? ¿No será que has tomado del fruto del árbol que te prohibí? Y Adán pues le dice, bueno, la mujer que me diste, ella tiene la culpa, ¿no? Ella me lo dio y por eso comí. ¿No? Y entonces se dirige Dios a la mujer, ¿no? Y dice, pero ¿y tú por qué has hecho esto, no? Y ella dice, no, yo no tengo la culpa la tiene la serpiente, ¿no? La serpiente me engañó, y soy víctima de engaño, ¿no? Me engañó y yo comí, ¿no? Y entonces ahí se dirige ya el Dios Padre, bueno, Dios Creador, ¿no? El Padre Creador se dirige a la serpiente, ¿no? Estamos en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 14, y le dice justamente... le dice estas palabras, a ver un momentito, le dice, bueno, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene, este es el punto. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ojo con esto. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Aquí lo que está diciendo Dios, ¿no?, al hablarle a la serpiente, es que enviará un redentor. Dice, pero ¿dónde aparece aquí? Aquí no vemos que hable de un redentor. Hay que ver las palabras que le dirige a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, linaje, hijos, ¿no? Él, o sea, uno del linaje de la mujer, te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. ¿Qué significa él te herirá en la cabeza? ¿Por qué menciona esto Dios? La cabeza, vamos a decir, es el símbolo del poder, porque con la cabeza pensamos, con la cabeza, pues, construimos. Y en este caso,
la cabeza es la que de alguna manera domina, construye, marca un camino, en fin. Y en este caso, al decir, Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él, o sea, el linaje te herirá en la cabeza. ¿Por qué? Porque en ese momento, al desobedecer a Adán y Eva a Dios, ya Dios dejó de dominar al hombre, vamos a decirlo de esa manera. El hombre perdió la gracia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la cabeza que empezó a dominar? La cabeza de la serpiente. ¿Ya? O sea, en ese momento el dominio está en Satanás. A tal punto que más adelantito nomás, Caín mata a su hermano. Caín mata a su hermano Abel. ¿Quién domina en ese momento? ¿Dios domina? ¿Dios le está haciendo matar a su hermano? No, es el demonio. El demonio entra y ya empezó a dominar. Caín mata a Abel. Más adelante vemos cómo se corrompe la humanidad. ¿Pero por qué si Dios los ha creado y Dios está siempre con ellos? Es que está dominando el enemigo. Quien domina es la serpiente, ¿no? Entonces viene el diluvio como castigo de Dios, eso ya lo conocemos. Más adelante, por ejemplo, en la Torre de Babel, vemos cómo los hombres deciden construir una torre que toque el cielo. Esto simboliza que el hombre por sí mismo quiere construir una sociedad que alcance la salvación, pero esa salvación va a ser el fruto de sí mismos. Hagamos, ¿no? En un comienzo, Dios dijo, hagamos, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos. Ahora es el hombre el que dice, hagamos, nosotros, los hombres. Una torre, una sociedad, ¿se entiende? ¿No? Que toque el cielo, que toque la salvación, pero esa salvación va a venir por nosotros mismos. No necesitamos de Dios. Entonces, ¿quién está dominando en ese momento? ¿Qué cabeza está dominando? Es la cabeza de la serpiente. No es la cabeza de Dios, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, como la serpiente prácticamente como que le ganó a Dios, vamos a decirlo de una manera muy torpe, ¿no? Pero de alguna manera le ganó a Dios. ¿Por qué? Porque empezó el mal en el mundo, el hombre se alejó de su imagen y semejanza, o sea, de la santidad, ¿no? Que le caracterizaba cuando fue creado por Dios. Y está aquí la promesa, por eso, del Padre de los cielos, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te herirá la cabeza. O sea, está anunciando que habrá uno del linaje de la mujer. Esta es una traducción, hay otras traducciones que nos pueden de repente ayudar mejor. Dice de la descendencia de la mujer, dice otras traducciones, la descendencia, ¿no? Habla, o sea, está, vamos a decir, diciendo algo que después la teología lo ha entendido. Bueno, en la Biblia está, en la descendencia de la mujer. ¿A qué mujer se refiere? A María. ¿Y a qué descendencia se refiere? A Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Él te herirá en la cabeza. En otras traducciones dice, él te pisará la cabeza, ¿no? Que tiene un significado muy interesante, porque mira, cuando uno lucha, piensen en las luchas de cuerpo a cuerpo, como los soldados antes luchaban cuerpo a cuerpo. Y ahora mismo, si hay una lucha de cuerpo a cuerpo, es el soldado contra el enemigo, lo tira al piso, y una vez que lo tiene en el piso, le pisa la cabeza. O sea, es el señal de dominio, ¿no? De dominio contra el enemigo. Pues eso es lo que el Hijo de Dios, hecho hombre, va a hacer con el demonio. Le va a pisar la cabeza. ¿Y se la pisa cuándo? Cuando muere en la cruz cargando con nuestros pecados. Cuando resucita entre los muertos. Cuando sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre para de allí venir a juzgar a vivos y muertos. Le pisa la cabeza cuando nos redime, cuando nos rescata. Por eso aquí en el Génesis está la promesa de salvación. A este texto le llaman el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, proto primero y evangelio, buena nueva.
aquí está el protoevangelio, el primer evangelio, es decir, la primera buena nueva, la buena nueva de que no todo está perdido, la buena nueva de que Dios Padre, el Creador, va a enviar a uno nacido de mujer para que le pise la cabeza a la serpiente y de esta manera pueda rescatar al hombre del pecado y de la muerte en la que ha caído. Entonces, aquí entra María. Aquí entra María. Aquí entendemos por qué María. Porque, como aquí mismo lo anunció el Padre de los Cielos, quien iba a pisar la cabeza de la serpiente a futuro para rescatar al hombre, tenía que ser de la descendencia de la mujer. O sea, tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre. Tenía que ser un ser humano. Tenía que ser un ser humano el que pisaría la cabeza de la serpiente, porque tenía que ser del linaje de la mujer. Entonces, aquí encontramos cómo entra la figura de María. Entra la figura de María. Vamos a ver por qué. Aquí hay varios puntos interesantes que vamos a tener que ir trayendo a la mente, que ya los conocemos porque nosotros somos personas de misa, ¿ya? Y hemos aprendido mucho en las misas, en los textos que se leen en las misas, hemos aprendido mucho en las prédicas de los sacerdotes, en diferentes ocasiones, en Adviento, en Navidad, en Cuaresma, en Pascua. Hemos aprendido mucho, por ejemplo, en las fiestas de la Virgen, cuando hemos celebrado, por ejemplo, la maternidad de María, ¿no? Su virginidad, la Inmaculada Concepción, ¿no? El 8 de diciembre, en fin, la Asunción. Entonces, es aquí donde vamos a ver el papel de María en la historia de la salvación, el papel de María, el papel histórico de María en el plan de Dios. Bien, entonces aquí en el Génesis 3:15 vemos el plan que tiene Dios de que uno nacido de mujer pisara la cabeza de la serpiente, quitándole el dominio, para que ya no sea la serpiente, el demonio, quien domine, sino sea este descendiente de la mujer quien domine, este que rescataría al hombre del pecado y de la muerte, y que ya después lo sabemos, en la mente de Dios estaba enviar a la segunda persona de la Santísima Trinidad para que se hiciera hombre sin dejar de ser Dios. O sea, el Hijo de Dios, porque en la Trinidad se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es bueno decirlo. En la Trinidad en sí no es Jesús, es el Hijo de Dios, se puede decir la palabra también, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios tenía planeado ya el Padre, el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre para nacer de una mujer y así ser el nuevo Adán que arregle lo que malogró el primero. Porque el primero, por la desobediencia a Dios, trajo el pecado y la muerte al mundo, es decir, a los hombres, a la humanidad. Entonces, el nuevo Adán, por la obediencia, y obediencia hasta muerte y muerte de cruz, ¿no? Sería quien repararía lo que hizo el primer Adán. Por eso, San Pablo le llama a Jesucristo el nuevo Adán. Y ya la iglesia llama a María la nueva Eva. A María le llama la nueva Eva. Porque ahí María le dice el sí a Dios y mantiene el sí. Y Jesucristo, nuestro Señor, que es el Hijo de Dios hecho hombre, obedece, repito, al Padre hasta la muerte y muerte en cruz. Ambos son, vamos a decir, el símbolo de lo que sería la perfecta obediencia y sujeción al Padre Creador. Ambos. Están muy unidos, madre e hijo. Y santidad, por ser Dios, tenemos en Jesucristo. Y santidad
especialísima en María, justamente por el privilegio que le da Dios. Ahora vamos a hablar sobre eso. Bien, entonces ya tenemos la idea, ¿no?, de por dónde aparece la importancia, vamos a decir, la figura de María dentro del plan de salvación, porque había dicho el Padre que un nacido de mujer, entonces la mujer es María, y el nacido de mujer es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, ya, esta es la introducción, vamos a decir, ¿no? Esta es la introducción al tema teológico. Vamos a ver entonces por qué esos privilegios, qué necesidad había de que María tuviera estos privilegios. ¿Por qué no fue simplemente una mujer como cualquier otra, ¿no?, y tuvo que recibir estos privilegios de parte de Dios? Es que todo tiene una razón de ser. No olvidemos que la religión, si bien es cierto, vamos a decir, una experiencia humana en la que la fe es la que está, vamos a decir, en primer lugar, prevalece la fe en la religión, pero no olvidemos que la religión tiene una racionalidad. Una racionalidad, me refiero a que las cosas que ocurren en la religión son cosas perfectamente inteligibles, entendibles, que se pueden razonar, que se pueden entender, que son cosas lógicas, ¿no? Son cosas lógicas, y es allí donde tenemos también que saber descubrir esa lógica que hay en el plan de salvación, esa lógica que hay en cada momento en que Dios actúa, ¿no? Entonces, porque Dios es sabiduría, ¿no?, y hace las cosas en orden, y hace las cosas en verdad, y a Él no se le escapa nada, ¿no? Bien, entonces, aquí viene la cosa. Tiene entonces que haber una mujer cuya descendencia pise la cabeza de la serpiente. Muy bien. Ahora, el Hijo de Dios entonces tenía que hacerse hombre, asumir carne humana, encarnarse en las entrañas de una mujer, para luego esta mujer dé a luz al Redentor. Pero miren, acabo de decir que el Hijo de Dios se encarne en las entrañas de una mujer. No he dicho purísimas entrañas, porque lo voy a decir en este momento. El Hijo de Dios no podía hacerse carne, no podía encarnarse en las entrañas de cualquier mujer que haya sido concebida con el pecado original. Porque el pecado original lo que hace en nosotros es esclavos. El Hijo de Dios no puede descender al vientre de una mujer esclava del pecado, o esclava de Satanás. Porque Satanás venció, Satanás hizo que el ser humano perdiera la gracia de Dios. Y el hombre naciera, o sea, concebido, perdón, y naciera en pecado, arrastrando el pecado original, ¿no? Si tenemos la herencia del pecado original. O sea, hay ausencia de gracia en nosotros cuando nacemos, cuando somos concebidos y cuando nacemos. Hay ausencia de gracia, Dios no está en nosotros, por eso nos bautizamos, ¿no? Eso ya es otro tema. Entonces, como el Hijo de Dios no podía encarnarse, hacerse carne en el vientre de una mujer esclava de Satanás, por heredar ya desde su concepción el pecado original, entonces es ahí donde Dios Padre le da el privilegio de la Inmaculada Concepción a la Virgen María. Esa es la razón de ser de la Inmaculada Concepción, para que el Hijo de Dios viniera desde el cielo y se encarnase en las purísimas entrañas de una mujer que luego iba a dar a luz a ese Hijo de Dios ya hecho hombre, para que sea el Redentor. Entonces, vamos a decir como que Dios preparó el vientre de una mujer, María, para que ese vientre sea puro y pueda recibir con esa pureza al Hijo de Dios.
Entonces prácticamente como que Dios, al preservar a María Santísima del pecado original, al hacer que ella fuera concebida sin pecado original, y por eso se dice Inmaculada Concepción, ella sea como un santuario, como un templo donde Dios Hijo viniera a habitar. Por eso ella fue santificada. Cuando le dice el arcángel a María, Dios te salve María, le saludan, ¿no? Llena eres de gracia, porque Dios la llenó de gracia. Dios te salve María es el saludo. Llena eres de gracia. Y no solamente vamos a entender que es por haberle dado el privilegio de ser concebida en el vientre de sus padres sin la herencia del pecado original, sino además Dios la conservó en gracia, la conservó en santidad, porque era la madre del Hijo de Dios y a la vez madre de Dios. De eso vamos a hablar ahora. Pero ya tenemos uno de los privilegios, la Inmaculada Concepción, necesarísima para que el Hijo de Dios tuviera un lugar santo donde descender. Un lugar tan santo como un templo, como un santuario. Y ese lugar santo es el vientre de María Santísima, concebida sin el pecado original. Y hay un texto muy bonito que también nos puede ayudar, que es el texto de Juan. Juan, cuando comienza su evangelio, hay una parte donde las diferentes Biblias pues hacen traducciones también distintas, que dice, el Hijo y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne e hizo morada en nosotros, ¿no? Entonces, entre nosotros, y puso su morada entre nosotros, ¿no? Pero hay una traducción que es más fiel al original, que dice, y la palabra se hizo carne y puso su tienda sobre nosotros, su tienda. En la tienda son esas carpas donde vivían antes los judíos que iban trasladándose, ¿no? Se iban trasladando con la Arca de la Alianza y vivían en las tierras. Recuerden el tiempo de Moisés, ¿ya? En el tiempo de Moisés, y justamente de eso se trata, que el autor sagrado dijo, y el verbo se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros, aludiendo a la tienda donde Moisés se encontraba con Yahvé. Recuerden que el arca de la alianza estaba dentro de una tienda, ¿no? Y allí se encontraba Moisés con Yahvé. ¿Cuándo se encontraba? Cuando Moisés veía que la nube, esa nube descendía, se ponía encima de la tienda y cubría, ahí entraba Moisés, porque la nube en la Biblia simboliza la presencia divina, la presencia de Dios, ¿no? Hay varios lugares de la Escritura donde uno ve la presencia divina justamente en la nube, esa nube que desciende del cielo. Entonces, cuando dice San Juan, y el verbo se hizo, o la palabra, o el verbo, se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros, hace alusión a la tienda donde se encontraba Moisés con Dios. Entonces, ¿cuál es la tienda ahora? Ahora la tienda es el vientre de María, o podríamos decir María Santísima. María Santísima es el lugar donde se encuentran el hombre con Dios, donde el Hijo de Dios se hace hombre. Entonces quiere decir que así como la tienda del tiempo de Moisés era algo sagrado, era algo santo, así también el vientre de María era algo sagrado, era algo santo, porque Dios le dio el privilegio de ser concebida y nacer sin el pecado original. ¿Comprendido? Bien. Ahora, ya vimos entonces
este privilegio de María, la Inmaculada Concepción. Otra cosa que justamente veíamos como en el Génesis 3:15 hablaba Yahvé de poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su linaje y el suyo, y él te herirá en la cabeza. Bien, quiere decir entonces que está hablando Yahvé de una madre que va a dar a luz a un hijo que le pisará la cabeza a la serpiente, o sea, el demonio. Bien, entonces, en el plan de Dios está de que el Hijo de Dios descienda hacia los hombres para salvarlos, pero lo haga ¿de qué manera? Naciendo de una mujer. Por lo tanto, ahí encontramos la maternidad de María. El privilegio de que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios el que tomó carne humana en el vientre de María. Y María, ¿a quién dio a luz? A la persona del Hijo. A la persona del Hijo. Por lo tanto, María era madre de esa segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Madre por qué? Madre porque le dio el cuerpo, pero es madre del Hijo. No solamente es madre del cuerpo, es madre del Hijo. Ahí tenemos que entender que hay dos naturalezas, la humana y la divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre sin perder su divinidad. Y entonces encontramos en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, encontramos la naturaleza humana que adquiere de María y la naturaleza divina que es la que traía. Y entonces como María es madre de la persona, es madre del Hijo, y como el Hijo es Dios, María es madre de Dios. María es madre de Dios. Entonces ya tenemos el segundo privilegio que recibió la Santísima Virgen María de parte de Dios, ¿no? Como se dan cuenta, todo tiene una razón de ser, todo tiene una racionalidad, ¿no? Y ojalá no entiendan mal cuando digo que todo tiene una racionalidad, que yo quiera ser racionalista con las cosas de la fe, no, sino dar a entender de que justamente la teología no es otra cosa que la reflexión sobre la fe. Eso es la teología. Eso es lo que han hecho los hombres desde tiempos antiguos, de reflexionar sobre los textos sagrados. La primera teología fue reflexionar sobre los textos sagrados, encontrar la verdad en ellos y explicarla. Esa fue la teología. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Bien, entonces ya encontramos el primer privilegio, la Inmaculada Concepción. Segundo privilegio es la maternidad de María. María es madre de Dios, madre de Dios. Y luego, ¿por qué hablamos de la virginidad de María? ¿Por qué la Madre de Dios tenía que ser virgen? Y la razón también es muy lógica. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios hecho hombre tenía como padre al Padre de los cielos y como madre llegó a tener a María Santísima. Entonces el Hijo de Dios es hijo del Padre con María. No podía, vamos a decir, tener un padre humano, y por eso es que ella, María Santísima, concibió sin concurso de varón, así se dice. Es decir, concibió sin semilla de hombre, sin semilla de hombre. Que eso era una vocación sagrada, ¿no? Siempre lo fue. El matrimonio fue algo sagrado, siempre la unión entre varón y mujer es algo santo, ¿no? O sea, no es que se desprecie, vamos a decir, el hecho de que varón y mujer tengan que unirse, no. Es por el hecho de que el Salvador es el Hijo de Dios, y ya tiene un padre, y tenía que asumir carne humana, y ya tiene María, la madre, eso. Y por lo tanto, como María Santísima ha sido la predilecta de Dios, ha sido la escogida del Señor, la favorecida de Dios, le pertenece a Dios. Es decir, María está separada para Dios, está consagrada a Dios.
María, el momento en que la eligió y la predestinó el Padre de los Cielos, fue una mujer especial en el sentido, sin dejar de ser humana, ¿no? Pero fue especial en el sentido de que fue por el Dios mismo separada para él, y por lo tanto concibió sin concurso de varón, concibió sin perder su virginidad. Y el profeta Isaías dijo: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Algunas traducciones dicen: ved que la Virgen no, sino ved que la doncella, y la doncella es una mujer virgen. Así que es lo mismo. Entonces, ¿cómo una mujer virgen va a concebir? Lo dice el arcángel, porque se lo pregunta también María. ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Es decir, no tengo trato íntimo con varón. Claro, yo me casó con José, pero todavía no es el tiempo de vivir juntos. ¿Cómo va a ser esto? Y ahí es donde le explica justamente el arcángel que el Espíritu del Señor descenderá sobre ti y así concebirás, y por eso el que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. O sea, le da razones, el arcángel le da razones. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y así podrás concebir, y por eso, porque así va a ser la concepción, una concepción virginal, y porque es el Espíritu del Altísimo, por eso el que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo. Entonces ya tiene un padre que es el Padre Dios, tiene una madre que es María Santísima, está consagrada para Dios, está consagrada para Dios, ¿no? Entonces ese es el tema de la virginidad de María. Y decimos, fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero fue separada para Dios, ¿no? Separada para Dios, por lo tanto hubo una virginidad antes del parto, en la concepción fue virginal. En el parto, y uno dice, pero ¿cómo en el parto va a ser virgen? Recuerden ustedes que castigo del pecado original en la mujer fue que ella parirá con dolor. Como María Santísima fue creada, su alma, sin esta herencia del pecado original, entonces ella no tiene las consecuencias del pecado original, que es el castigo. O sea, ella no podía parir con dolor. Entonces, por eso entendemos que se mantuvo virgen en el momento de parir, como dice la Escritura, ¿no? De dar a luz, como decimos nosotros. ¿Cómo lo hizo? Dios sabe cómo lo hizo, no nos importa a nosotros. Solamente saber que fue separada para Dios, fue virgen antes del parto, en el parto, porque no tenía el pecado original, cuyo castigo es el dolor al parir, y después del parto, porque ella no tuvo trato con José, trato íntimo con José, sino se mantuvo, y José lo entendió por todos esos sueños que tenía, todo lo que él se enteró finalmente, que era hijo del Altísimo y todo esto, ¿no? Entonces, José respetó a María como algo muy suyo de Dios, ¿no? Muy de Dios. Entonces, por eso fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Entonces ya tenemos el caso de el privilegio de la virginidad de María. Y luego el cuarto dogma, que es el cuarto privilegio de la Virgen, ¿no? Reconoce el cuarto privilegio de la Virgen, la asunción de María. La asunción se entiende en virtud de que uno de los castigos del pecado original era la separación del alma del cuerpo, de donde el alma iría a la muerte, al lugar de los muertos, y ya después con la redención iría al juicio particular. Entonces María no podía de ninguna manera pues sufrir eso como lo sufre cualquier ser mortal. ¿Por qué? Por lo mismo de que ella no heredó las consecuencias del pecado original. Como castigo fue el morir, que se separe el cuerpo del alma, o el alma del cuerpo, que el cuerpo sea enterrado y se corrompa, se pudra, ¿no? Se corrompa, se vuelva polvo, y luego ya al juicio final recién se levantan los cuerpos porque el alma lo vivifica, y bueno, para el juicio final. María no sufrió eso pues porque no tenía pecado original.
Entonces ella no podía ver separada su alma de su cuerpo y corromperse su cuerpo en una tumba. Por eso cuando ella muere, y ahí los teólogos discuten si ella llegó a morir o simplemente pues fue subida al cielo en cuerpo y alma sin conocer la muerte. Muchos hablan acerca de la dormición de la Virgen, como que ella se echa a dormir cuando Dios ya cree conveniente llevársela, la hace dormir y luego se la lleva en cuerpo y alma. Y repito, ¿por qué en cuerpo y alma? Porque no tuvo pecado original. Porque el pecado original tenía como uno de los castigos la muerte y la separación, por lo tanto, del alma del cuerpo, y el cuerpo quedarse en la tierra corrompiéndose y pudriéndose, no se descompone, mejor dicho, ¿no? Porque el cuerpo es un ser compuesto, el alma no, el alma es simple y por lo tanto no puede descomponerse. Eso ya es filosofía, ¿no? Y el alma sube. No, María Santísima, no teniendo pecado original, no podía morir porque la muerte era castigo del pecado original y María Santísima no tenía pecado original. Y esa es la razón por la cual sube a los cielos. Entonces, de esta manera, como les decía, qué importante es conocer nuestra religión en toda su amplitud y qué importante también para entender la figura de María en la historia de la salvación, entender los orígenes, entender el pecado original, para así darnos cuenta por qué es que Dios hizo ese plan de salvación, donde entra perfectamente la figura de María con privilegios dados por el mismo Dios, indudablemente, que tienen razón de ser en cuanto que ella iba a ser el vehículo, el instrumento por el cual el Redentor iba a venir al mundo a salvarnos. Y esta es, vamos a decir, la explicación que yo traía para ustedes. Bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta. Levanten su manito si alguien quiere hacer una pregunta al padre Enrique, por favor. Bueno, y así le damos pase con respecto a todo lo que hemos podido escuchar hoy día. Todo está bien, todo está claro. Todo está bien. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Yani, disculpe que no pueda prender mi cámara. Ah, no se ha peinado, pues, no se ha peinado, ¿ven? Algo así, padre. Está bien, está bien. Yo con la justa me alcancé a peinar, pero bueno, dígame. Yani, saluda, padre. Buenas noches nuevamente. Ya, Padre, ¿cómo está? una pregunta. ¿Cómo explicar estos dogmas a aquellos hermanos que todavía no conocen, ¿no? La fe o que, digamos, incluso cuestionan, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Bueno, como lo he hecho yo, ya hacerles entender que dentro del plan de salvación, pues la figura de la Virgen tiene una razón de ser y les explican todo lo que yo les he explicado. Ahora, esto se conversa con una persona que esté dispuesta a escuchar, ¿no? Porque si es una persona que ya está predispuesta a contradecirnos en todo, entonces la cosa es difícil y puede ser infructuosa. Pero si es una persona que es católica, conserva su catolicismo, y ciertamente hay cosas que le llaman la atención, ¿cómo van a ser una persona de una virgen? ¿No? Bueno, es cuestión de fe, pero también es cuestión de razón, y le explican todo lo que yo, además, como dice, para Dios nada es imposible, lo dice la misma escritura, para Dios nada hay imposible, ¿no? Entonces, si puedes entender que Dios de la nada hizo el universo, y en esas 6 etapas de creación, hizo al hombre. Si eres capaz de entender eso, ¿cómo no vas a poder ser capaz de entender que Dios puede hacer que una virgen conciba por obra y gracia del Espíritu Santo o por un milagro? Eso se llama milagro. Y así se puede explicar de cada... Era necesario que sea madre de Dios. ¿Por qué madre de Dios si le ha dado el cuerpo nomás? Sí, pues, pero
¿Tú eres mamá de tu hijo solamente por el cuerpo o también por el alma? ¿No? Por las dos cosas, ¿no? En el alma está vamos a decir, en el alma y en el cuerpo, las dos cosas unidas, está la persona de tu hijo. En el caso del Hijo de Dios, algo distinto, porque también tiene alma y cuerpo, porque es humano, pero además tiene la naturaleza divina. Entonces María es madre de todo. Es madre del hijo que le enseñó a caminar y es madre del hijo que lo va a hacer milagros. Entonces, por eso es madre de Dios, ¿no? Entonces uno le puede explicar así con ejemplos para que la persona entienda por qué es que nosotros creemos en esos privilegios de la Virgen. Ahora, si se trata de los evangélicos, ellos están perdidos ya, la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ellos están predispuestos a no creer, ¿no? Y siempre estarán buscando el modo de contradecir, ¿no? Y cuando uno les explica algo, pues ya buscarán la forma de pasarse otro texto o preguntar otra cosa, en fin. Ya eso es distinto porque el evangelismo se basa en una doctrina que no es doctrina, vamos a decir, divina, enseñanza divina, sino es enseñanza de Lutero, ¿no? Son hijos de Lutero. Entonces, y eso sería otro tema para explicar, ¿no? Otro tema para explicar. Bien. Gracias, padre. Otro Muchas hermana gracias, padre. que quiera, ahí está, la hermana Blanca Blanca. Flor. Sí, buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, me ha quedado un poco de duda en lo que usted dijo sobre que Dios le dijo a Satanás, ¿no? Ella te pisará la cabeza mientras tú le herirás su talón. Eso tengo un poco de duda. Entendí que pisar la cabeza era la descendencia de María, ¿no? Que le pisaba la cabeza. Pero ¿qué significa herirás en el talón? Ese es un poco que me quedé un poco de No, duda. no lo explican en la teología, pero podemos suponer, en base a la Biblia, que Satanás siempre estuvo hiriendo al Hijo de Dios, vamos a decir, en las tentaciones de alguna manera, y es ahí donde el Hijo de Dios de todas maneras estaba sufriendo, ¿no? Sufriendo a causa de los ataques del enemigo y finalmente en la cruz, ¿no? En la cruz también. Por ejemplo, lo que se dice mucho es que las tentaciones de Cristo fueron muy fuertes, como por ejemplo el Huerto de los Olivos, ¿no? El Huerto de los Olivos sufrió mucho, incluso sudó gotas de sangre, que según los estudiosos dicen que cuando uno sufre un terror tremendo, cuando suda, como que algunos puntos capilares, no sé cómo le llaman, se revientan, ¿no? Y el terror hace que uno pueda estar sudando sangre, vamos a decir, ¿no? Entonces, un poco eso es herir el talón, ¿no? Te herirá el talón, te hará sufrir, ¿no? Entonces puede ser eso, en fin, los ataques del enemigo de alguna manera, ¿no? Pero no lo vencerán, pues no lo vencerán. Siempre será el Hijo de Dios, el Hijo de la mujer, ¿no? Y el quien vencerá, quien pisará. Y quiero agregar algo. Ustedes se dan cuenta que en la boda de Caná, Jesús le dice a su madre, mujer, que a ti y a mí, ¿no? No le dice mamá, le dice mujer. ¿Por qué le dice mujer? ¿No? Inclusive en la cruz, no le dice mamá, ella es tu hijo, le dice mujer, ella es tu hijo. Mujer, ¿por qué le dice mujer? Porque Jesús está refiriéndose a que ella es la mujer de la cual iba a nacer el Salvador. Es la mujer prometida por el Padre. Y es por eso que le dice mujer, no es por desprecio. Los evangélicos, pues, que no saben, dicen, mira, despreció no es madre de Cristo porque ni Cristo ni mamá le dice mujer, mujer. No, es que teológicamente, ¿no? Ahí encontramos justamente el cumplimiento de la promesa del Padre de que uno nacido de mujer, y esta mujer sería María,
sería quien pisaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces también hay una explicación de por qué Jesús le llama mujer. Pero en otras partes dice, estaban reunidos, después que Jesús subió a los cielos, ¿no? Estaban reunidos los apóstoles con María, la madre de Jesús. La madre, fue madre, ¿no? Sí. Bien, ¿qué más? A ver. Blanca Flor, disculpa si no te he contestado de repente de manera muy clara, pero la verdad que no explican esto en la teología. Me has Está bien, preguntado. padre. ¿Ya? Muy bien, sí, me ha aclarado. Gracias. Ya, de nada. ¿Quién más quiere hacer una pregunta al padre? Enrique, ahora o nunca, con este tema de María. Yo no es exactamente sobre los dogmas, pero sí es cuando, digamos, en las oraciones que hacemos, y siempre se hace el Padre Nuestro y seguido el Ave María, ¿no? Y claro, es porque María es la madre de Jesús, ¿no? La madre del Hijo de Dios. Pero ahí es como que le damos a la madre, digamos, como el mismo honor que al padre, digamos, ¿no? Y yo siempre tengo esa como, no sé si decirlo, es duda, pero es como que estará bien, ¿no? O sea, porque, claro, es nuestra madre, es la mamá de Jesús, es la reina del cielo, pero, digamos, ¿cuál es la explicación por la que, digamos, como que nos dirigimos a él, inclusive a veces antes que al Padre, ¿no? Porque, o sea, cuando Jesús nos enseña a orar en la Biblia con el Padre Nuestro. Y claro, yo también, yo creo en la Virgen y rezo y tengo mucha confianza en ella, pero me queda eso, ¿no? De, hay que pensar, mamá María, o sea, Virgencita, trae a mi hija a la casa, o de frente, Jesús, sí. Padre, o sea. Sí, todo está en el devoto, en el creyente, porque María sí lo tiene muy claro. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y ella dijo pues al arcángel también, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella lo tiene muy claro, ¿no? Ella no es diosa, ¿no? No tiene, vamos a decir, no pide que se la reconozca, vamos a decir, con los mismos honores que recibe Dios. Ella lo tiene claro. Es más, tenemos que pensar, ¿por qué María está en tan alto lugar dentro del catolicismo? Porque Dios la puso allí. Y ella dice, me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. O sea que es el Padre de los cielos que ha engrandecido a María, pero indudablemente no la ha puesto por encima de él. Imposible, imposible, ¿no? La ha puesto en un lugar grande, como en todo caso podríamos decir, después de Jesucristo, indudablemente, la primera entre todos los hombres, ¿no? La más grande. Porque incluso para decir que todas las generaciones, ¿no? Me bendecirán, todas las generaciones me bendecirán, o sea, dirán bien de mí, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Así, María es grande porque Dios la hizo grande. Ahora, yo les recomiendo que vean una pintura de este pintor español Velázquez, que se llama La Coronación de la Virgen. La Coronación de la Virgen. Es una estampa preciosa, es una pintura preciosa, preciosa, en donde se ve al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, ahí al medio, abajo a María, abajo, no al mismo nivel. Y se ve cómo la están coronando. Y ella está con sus ojitos mirando hacia abajo, en señal de sumisión, de humildad,
¿no? No está con una actitud, vamos a decir, de soberbia, estoy exagerando, ¿no? Para hablar de soberbia, como que yo soy la reina, no, no, la están coronando, ella se deja coronar, por decir de alguna manera, se deja coronar en la pintura, se deja coronar por el Padre y el Hijo, y aparece en la pintura el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo nivel. La Virgen abajo, ahí se nota que arriba está Dios, abajo está la Virgen. No. Arriba está Dios uno y trino, abajo está la Virgen. La Virgen nunca podrá estar a la altura de Dios, pero sí está por encima, de alguna manera, vamos a decir, de todos nosotros, por el hecho de todos estos privilegios que ha recibido, ¿no? Entonces, lo que la Virgen lo tiene claro, y algunos pintores pues lo han sabido representar, debe ayudarnos para entender que toda esta devoción a la Santísima Virgen María es una devoción porque Dios, Jesucristo nuestro Señor en la cruz, le dijo, mujer, ella a tu hijo, hijo, ella a tu madre. Nos la dio como madre y ella nos cuida. Y si nos cuida, podemos recurrir a ella y pedirle sus cuidados y pedirle su intercesión. Y ella siempre nos dirá, hagan lo que Él les diga, lo de la boda de Caná, ¿no? Pero intercederá para conseguirnos lo que necesitamos, ¿no? Ahora, el amor a María, indudablemente, muchas veces es un amor muy, muy sentimental y no debe nunca de distorsionar nuestra, vamos a decir, conciencia de que en realidad, más que tú, solo Dios. ¿No? Más que tú, solo Dios. O sea, no Dios como tú, no, sino más que tú. Más que tú, ningún ser humano. Más que tú, solo Dios. Porque tú sí estás por encima de los demás seres humanos, por los privilegios que has recibido. Pero más que tú, solo Dios. A ver, ¿qué más? Gracias, Laurita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, todo bien con respecto a este tema. Pues creo que ya no, padre. Parece que ya no. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, sirviéndoles en lo que, bueno, Dios me pide hacer, ¿no? ¿No? Hablar a mis hermanos de Dios, de su plan de salvación, de la Virgen, y de esta manera, pues, ayudarles a que cada día sean mejores cristianos, ¿no? Entonces, si no hay más que decir, pues les voy a dar la bendición y de ahí pueden ustedes continuar si desean. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, ya nos Amén. vemos. Dios les bendiga. Gracias, Padre Enrique. Nada. Dios bendiga, Padre. Gracias, Padre. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En Voy a nuestras apagar. oraciones, Padre, muchas gracias. Sí, gracias, gracias a ustedes. Padre, buenas noches. Buenas noches.